Buenas, bienvenidos. El día de hoy vamos a realizar una pequeña ponencia con respecto a las teorías de los actos de comercio. El grupo se encuentra integrado por Díaz Miguel y quien suscribe Wilmer Chona. Para hablar de las teorías de los actos de comercio es necesario hacer una definición o conceptualizar lo que son los actos de comercio. Sin embargo, los actos de comercio incluyen un conjunto de disposiciones o consagran un amplio de organizaciones, contratos, negocios, operaciones complejas, hechos ilícitos y situaciones de hecho. Martínez Valls, en España, por ejemplo, señala que el acto de comercio son todos aquellos que pueden ser definidos como aquellos que producen un efecto en el ámbito jurídico y en el ámbito mercantil. La primera teoría es la teoría de la empresa. Esta teoría fue tomada principalmente de los ordenamientos jurídicos y ello admite un criterio definidor de acto de comercio como el hecho de que ésta sea ejecutada por una persona, es decir, que sea ejecutada por un empresario y que además utilice para ello una estructura organizativa de una empresa, de modo que define el acto de comercio como toda actividad realizada por una organización empresarial. Sin embargo, esta teoría fue criticada en vista que no hay un concepto jurídico universalmente válido de empresa. Además, que en nuestro ordenamiento jurídico encontramos numerosos actos que no ameritan del requisito de la empresa para que sean catalogados como mercantil. Por ejemplo, los supuestos de hechos contenidos en ordinales 1, 2, 3, 4 del artículo 2 del Código de Comercio. Por lo que en Venezuela no podemos afirmar que una empresa es un acto de comercio. Ahora bien, la segunda teoría es la teoría causalista. Esta teoría está inspirada en la doctrina francesa. ¿Qué establece esta teoría? Esta teoría causalista establece en su teoría el acto de comercio como la causa, ¿sí? Sin embargo, un acto mercantil, si tiene acto mercantil, presenta el problema de que no existe un concepto universalmente aceptado como la teoría anterior, pero esta la define desde el punto de vista de la causa. O sea, no existe un concepto universalmente establecido de qué es causa y mucho menos de lo que es la causa mercantil. Entonces, en este sentido, fue criticada esta teoría en vista que al hacer coincidir la causa con el propósito del ejecutante del acto, se plantea un problema de mayor entidad que hace referencia a un elemento que está en el mundo interior del agente ejecutador del acto. Asimismo, le son aplicables todas las críticas formuladas a la teoría subjetiva, teoría que vamos a ver posteriormente. La tercera teoría es la teoría de lucro. Es la primera teoría que se fundamenta en un criterio económico, es decir, un criterio lucrativo. Sostiene que un acto es comercial cuando se persigue una finalidad lucrativa. Sin embargo, esta teoría fue criticada en vista que no existe un concepto universal y pacíficamente aceptado de lo que es lucro en materia mercantil. Se presenta entonces, por lo tanto, un problema desde el punto de vista en materia conceptual. Es perfectamente posible realizar actos de comercio sin finalidades lucrativas. Ahora bien, la teoría subjetiva es una teoría que surge en un momento histórico cuando el derecho mercantil se entienda como un derecho de los comerciantes, ¿sí? Además, se cataloga como mercantil cuando el agente que lo ejecuta es comerciante. El rasgo esencial delimitador
del acto de comercio es la condición que posee la persona que ejecuta el acto. Ahora bien, esta teoría también fue criticada, ya que hoy el derecho mercantil no es el derecho de los comerciantes, sino más bien el derecho de los actos de comercio, es decir, de los negocios mercantiles. Por ejemplo, nuestra legislación mercantil admite la realización de actos de comercio aún entre no comerciantes. Por ejemplo, el artículo 2 en su ordinal 13 del Código de Comercio establece que todo lo concerniente a la letra de cambio aún entre no comerciantes. Asimismo, el acto subjetivo de comercio es la noción de la cual se vale nuestro sistema jurídico para completar el proceso de delimitación de la materia mercantil, asentada principalmente en el acto objetivo de comercio. Por ejemplo, el artículo 3 del Código de Comercio venezolano formula la noción de acto subjetivo de comercio de la siguiente manera. Cito: se reputan además actos de comercio cualesquiera otros contratos y cualesquiera otras obligaciones de los comerciantes si no resulta lo contrario del acto mismo, o si tales contratos y obligaciones no son de naturaleza esencialmente civil. En vista de ello, es importante resaltar que este conjunto de teorías establecen los actos de comercio. A continuación, seguiremos definiendo las teorías de los actos de comercio. Continuando con el contenido y continuando con las teorías de los actos de comercio, tenemos 3 teorías para finalizar estas ítems dentro de las teorías de comercio. Por el primer punto tenemos la teoría de Rocco, que fue basada en Italia, que fue trató de volver al prístimo, que fue el significado que le dieron al gobierno dentro de Italia. En tal sentido económico, la intermediación especulativa y la búsqueda de manera del mismo se plasmó los actos de comercio señalando por el legislador. Enumerando y señalando por los mismos, consigue que todos ellos menos uno la realización de una intermediación especulativa, que eso es lo que entran entre ellos. También tenemos dentro de las excepciones que tenemos la letra de cambio, que fue el fenómeno que al parecer rehúye toda calificación, pero la comercialidad de dicho título puede adaptarse a cualquier consecuencia de la cotidiana que se puede utilizar dentro de los comerciantes, sin que sea preciso su inclusión y su definición dentro de la propuesta. Dentro de la segunda teoría, que fue muy resaltante también en Francia en 1856, que fue la de Pardiseus, creyó encontrar el punto de conexión en la especulación o deseo de lucro. En cada uno de los actos de comercio de esta enumeración habría, según él, la búsqueda de la ganancia. Siempre había la búsqueda de ganancia para él. Dentro de él tenemos que la crítica de Badente y la de Scarra, que ellos la definen muy significativamente, que se bajaron en la crítica en la determinación que dejaría a los comerciantes por sí mismos o omitiera cualquier búsqueda de ganancia. Pero Vidante se refirió a las obligaciones de favores que se adquieren cuando se firma una letra de cambio, en el fin de facilitar a un amigo o por su utilización. Mientras Scarra, en la circunstancia de que muchas veces un comerciante vende por debajo del costo o pierde, sin embargo, esta venta continúa siendo mercantil. Estos son los puntos más resaltantes dentro de Scarra y Vidente. Por último, tenemos la teoría de Hamel y la de Garner, que conjugando las dos tesis anteriores califican como un acto de comercio todo aquello que exista dentro de la circulación de riqueza con ánimo especulativo. No sería un acto de comercio
ni de ganancia ni de circulación aislada, sino solamente un contrato de situaciones que entregan ambas características. La crítica que podemos hacer durante esta teoría, que fue la última que vamos a presentar en este video, esto da la suma de las dos tesis anteriores que fueron erróneas. No puede salir la verdad sin el aval del favor. Por ejemplo, un acto de comercio indiscutible, no existe ni ninguna especulación ni circulación de riqueza. Evidentemente también habrá una circulación de riqueza especulativa. Para terminar, como conclusión de todos los actos administrativos, podemos dar como fin que podemos establecer que para los actos de comercio existen varias teorías únicas y precisas. Sin embargo, en Venezuela la teoría más aplicada es la teoría subjetiva. Muchísimas gracias por su atención.